Muchas gracias por asistir, por sacar su espacio de la tarde para estar acá con nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algo en común, es que tenemos una curiosidad por la naturaleza y los animales. Hay personas aquí que han dedicado toda su vida a la observación de aves, la observación de fauna. Hay otros que apenas están empezando ese camino, otros dedican su vida profesional a eso. Pero independientemente de cuál sea nuestro objetivo con la naturaleza, tenemos esa llama del interés. Antes de comenzar, quiero agradecerle al comité del semillero por haber organizado toda la logística, por haber reservado los espacios y haber hecho posible que estemos hoy aquí, compartiendo eso que tanto nos gusta, el amor por la naturaleza. Antes de comenzar la charla, quiero hablarles un poco sobre mí. Tengo 8 años de experiencia en el área tecnológica. Yo no soy biólogo, tampoco soy filósofo, ni soy psicólogo, pero traigo esos temas acá porque me parece de suma relevancia ver que eso que nos une, que es el amor por la naturaleza, necesita ser visto desde otros focos, desde otros puntos de vista. Necesitamos usar todas las áreas del conocimiento para entender la importancia y la belleza que tiene esto. Yo soy científico de datos, llevo 5 años trabajando en el área de inteligencia artificial, he sido profesor 3 semestres en la Universidad de Satakunta, actualmente soy profesor de la UdeA, trabajo remotamente para Finlandia y soy también voluntario en la Comuna 13, trabajo de la mano de Comuna Project, llevando temas de robótica y de IA a la comunidad de San Javier. Pero hoy no venimos a hablar ni de inteligencia artificial ni de tecnología, hoy venimos a hablar de aves. El avistamiento de aves es una actividad hermosa porque involucra todos nuestros sentidos y toda nuestra atención en la detección de especies en nuestro entorno. Así damos pues por comenzada la charla, ¿por qué avistar aves en el siglo XXI? ¿Qué hace especial al siglo XXI? ¿Cuáles son los retos que nosotros como sociedad estamos afrontando hoy? ¿Cuáles son esos problemas que aquejan nuestras vidas como personas? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver eso con las aves? Bueno, pues este diagnóstico de los problemas de nuestra época y de nuestra sociedad no lo voy a hacer yo solo, sino que lo vamos a hacer de la mano de filósofos contemporáneos. Personas como Yuval Harari, Martha Nussbaum o Byung-Chul Han, que han dedicado su vida entera a entender cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy y tratar de dar soluciones para crear un mundo mejor. Voy a hacer con ustedes un diagnóstico. Tenemos muchos padecimientos, pero tenemos que centrarnos hoy en cuatro que están directamente relacionados con el avistamiento de aves. Vamos a entender los síntomas y las causas de esos padecimientos. Comencemos con el primero, trastornos mentales. Vivimos en una época en la que se han disparado los casos de depresión, ansiedad. Vivimos en una sociedad que nos empuja a la productividad. Es un mundo competitivo y si te detienes te quedas atrás. Estamos obligados a hacer algo constantemente. Todo el tiempo tenemos que estar en pro de ¿qué? De la búsqueda de un objetivo inalcanzable, del desarrollo personal, del éxito, de la riqueza y de una promesa falsa de felicidad. ¿Cuáles son los síntomas que detecté alrededor de estos trastornos mentales? La insatisfacción. Muchas personas llevan una vida con un vacío tan grande en su corazón y un dolor tan fuerte que no saben cómo explicar, no saben por qué se sienten tan mal. Esa insatisfacción que la causa, la autoexplotación. Somos verdugos de nosotros mismos, no tenemos clemencia con nosotros, con nuestra naturaleza. La impotencia. ¿Qué causa la impotencia? La incertidumbre de no saber qué va a devenir en un futuro que nos puede dejar atrás. Un mundo que cambia constantemente nos mantiene una incertidumbre en la que no sabemos cómo adaptarnos a esos cambios. Y la fatiga causada por la misma hiperactividad, de tener que estar haciendo algo todo el tiempo en pro del desarrollo y del aprendizaje.
de ser un mejor profesional, de ser exitoso. Segundo padecimiento, trastornos de comportamiento. También tenemos tasas altas de problemas de atención, de hiperactividad. Quiero que se hagan todos ustedes una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron aburridos? Yo creo que ya ni siquiera nos damos la oportunidad de estar aburridos. Antes siquiera de no tener nada que hacer, ya estamos abriendo Instagram, TikTok o WhatsApp para ver cuál fue el siguiente mensaje, cuál fue la siguiente publicación. Esto es un problema muy serio, que no nos demos tiempo para no hacer. Esa necesidad constante de entretenernos está dañando nuestra estructura mental. Si lo queremos entender desde la neurociencia, hay varios tipos de atención, pero el uso constante de redes sociales estimula solamente uno. Un tipo de atención que se llama la atención distribuida, que lo que hace es tener un foco muy corto, cambiante constantemente. Entonces, esto a largo plazo que tiene nuestro cerebro, que ya no somos capaces de enfocarnos en una sola cosa por mucho tiempo. Tenemos que estar cambiando de una cosa a otra, de una cosa a otra. Esto es uno de los males de nuestros tiempos. Los algoritmos de enganche son muy poderosos porque maximizan el tiempo que estamos atrapados en sus redes. ¿Cómo? A través de mostrarnos contenido satisfactorio, contenido amable, contenido que no nos incomoda, contenido que podemos digerir fácilmente y que no requiere ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué causa la desatención? Un consumo pasivo de información y entretenimiento. ¿Qué causa la impulsividad, la inmediatez? La inmediatez de tener un océano de información que siempre nos está cubriendo. Tercer padecimiento, desconexión social. Egocentrismo, apatía, insensibilidad y falta de asombro. Son palabras bastante graves que no cuadran en una vida feliz, ¿cierto? ¿Qué nos vuelve egocéntricos? Acá les muestro a mi Nictivius filosófico, lo vamos a ver en varias partes de la presentación. ¿Cómo se llama? Nictivius. Entonces, ¿qué nos vuelve egocéntricos? Hay dos cosas que nos vuelven egocéntricos en el mundo de hoy. Que nosotros buscamos una aceptación externa a través de los likes, las reacciones que las otras personas nos dejan en las redes sociales. Entonces transformamos el yo en una imagen a vender, en una imagen a construir, una imagen ideal, una imagen sin defectos, un producto. Y otra cosa que incrementa el egocentrismo es que esas burbujas que crean los algoritmos de enganche en las redes, pues lo que hacen es encapsularnos en un sesgo de confirmación, un autoadoctrinamiento. ¿Por qué? Si el algoritmo sabe que tiene que mostrarte contenido que tú quieras consumir y seguir viendo, no te va a mostrar algo que genere un discurso, que genere una pregunta, que de pronto genere un conflicto. Te va a mostrar solamente cosas a las que tú reacciones positivamente. Entonces empezamos a aparecer como unas burbujas en las que el yo se refuerza, en las que cada vez estamos más cerrados a escuchar opiniones distintas, en las que el yo crece. Y eso genera la apatía, genera la insensibilidad. Eso es un problema grave. ¿Por qué es grave? Porque normalizamos lo mejor de la vida. Lo extraordinario se vuelve cotidiano, en un mar de información enorme, y lo cotidiano se vuelve obsoleto. Podemos cruzarnos con una imagen como esta en las redes sociales, que por cierto la tenemos en el Guaviare, y no prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque llevamos 2 horas scrolleando y hemos visto muchas fotos más bonitas de gente de todo el mundo que publicadas. Entonces esto pierde valor en el mar de información mundial. Y ese no es el problema más grave. También nos volvemos insensibles frente a lo peor de la vida. Titular: 15 personas son masacradas en un fuego cruzado en el Guaviare. Esto ocurrió hace poco. Cuando en nuestra cabeza pensamos que 15 es un número menor, pensamos, poquitos. Yo creo que cuando nosotros decimos eso dentro de nosotros, algo está quebrado, algo está mal.
Por último, el cuarto padecimiento de nuestra época, la crisis ambiental planetaria. Y ojo, hago énfasis en la palabra planetaria, porque ahora cuando se habla del clima ya no se puede hablar de soberanía de las naciones. Lo que un país haga va a tener consecuencias al otro lado del mundo. Esto ya lo estamos viendo. ¿Cómo lo podemos ver en nuestra cotidianidad? Vemos patrones alterados de migración de aves, vemos que fenómenos climáticos como los incendios forestales, las inundaciones, las tormentas son cada vez más frecuentes y más severas. Pero aún así parece un problema lejano. Yo vengo a compartirles algo desde mi propia experiencia viajando por Colombia. Esta foto la tomé en el Nevado de Santa Isabel en septiembre del 2021. Llegamos a borde del glaciar. En esta seña que ven aquí, esta es la seña que indica que ese año el glacial llegaba hasta ahí, al principio, ya estamos en septiembre. Entonces eso quiere decir que parte de esta zona de acá y parte de lo que cubre esta lengua es nieve, se va a derretir con el sol eventualmente. Bueno, pues, ¿cómo se imaginan que está en enero del 2025? Es gravísimo, es gravísimo. Creo que la imagen ya dice todo por mí. Entonces ya diagnosticamos 4 de los tantos padecimientos que tenemos en nuestra época. Vuelvo y lo repito: trastornos mentales, trastornos de comportamiento, desconexión social y crisis climática planetaria. ¿Cuál es el tratamiento de todos estos padecimientos? Es una respuesta compleja, pero yo vengo a convencerlos de esto. Vengo a convencerlos de que el avistamiento de aves no es solamente un camino hacia la felicidad, sino que también es una solución al problema climático global y es una solución al problema que afrontamos en Colombia: un problema de desigualdad, un problema de destrucción de la naturaleza y un problema de violencia. Felicidad. ¿Qué es la felicidad? Ahorita hablamos de depresión, ansiedad, estrés, apatía. Hablamos de un montón de problemas que poco se acercan de una vida feliz, ¿cierto? Y yo no vengo aquí con la pretenciosa idea de decirles que le tengo la solución, que ustedes van a salir de aquí y van a ir a vivir una vida feliz. Eso sería absurdo. El que les diga eso es un charlatán. ¿Por qué? Porque muchas personas a lo largo de la historia han dedicado su vida a esta pregunta: ¿qué es la felicidad? ¿Y cómo podemos alcanzarla? Esa es la pregunta máxima que todo ser humano se hace en algún momento. Más importante que de dónde venimos y a dónde vamos o qué va a pasar cuando muramos. Lo único que tenemos realmente cierto es que tenemos una vida y que hay que tratar de vivirla de la mejor forma. Entonces, por eso es que me apoyo tanto de la filosofía en esta charla, porque son personas, pensadores, que dedicaron su vida entera a trabajar en esta pregunta. Dejaron obras de las que podemos aprender mucho y vengo a compartirles lo que he aprendido en mi corta vida. Entonces, a lo largo de mi vida, gracias a la influencia que ha tenido el cristianismo, también a lo que he aprendido de otras religiones, a lo que he aprendido leyendo de filosofía, de psicología, y también lo que he aprendido viajando por el mundo y conociendo gente de muchos orígenes y de muchos tipos, he llegado a encontrar 8 palabras claves para una vida feliz. Pero como el tiempo de esta charla es corto y también quiero que ustedes intervengan, voy a centrarme en las 4 palabras que más se relacionan con el avistamiento de aves. Antes de ir con los 4 puntos, creo que vale la pena hablar un poquito sobre la felicidad. Y esto no lo dice Andrés, sino que lo digo yo a partir de un análisis filosófico de muchos autores. La felicidad no es algo que se compre, no es algo que se regale, no es algo que se obtenga, no es algo que se alcance ni se persiga. La felicidad simplemente se vive una vida feliz. Entonces estas 8 palabras, que nos vamos a centrar en 4, nos van a mostrar cómo vivir una vida feliz y plena. O al menos cómo acercarnos, porque ¿cuántos caminos hay a la felicidad? Uno por cada persona que existe en el planeta Tierra. Cada uno de nosotros tiene un contexto particular, unos problemas particulares, y no puedo decir que la forma en la que yo alcanzo mi felicidad es la misma que te va a servir a ti o a ti.
cada persona tiene su propio camino, pero estas 8 palabras nos van a ayudar a acercarnos, a encontrar ese propio camino en nuestra vida. Autoconocimiento, empecé por la más fácil. ¿Por qué? Porque casi todos los pensadores que han hablado sobre la felicidad concuerdan en esto, incluso personas tan disruptivas como Nietzsche. Conócete a ti mismo. Otros lo dirán desde la psicología, reconcíliate contigo mismo. O, por ejemplo, pensadores como Carl Jung dirán, la felicidad se consigue con el autoconocimiento y la individuación. Pero todo va a lo mismo, conocerse a uno mismo. Creo que uno no puede vivir una vida plena si está desconectado de su cuerpo y de su mente. Entonces entender que somos cuerpo y mente, que somos razón y que somos instinto, que somos emociones, nos acercan hacia esto. Acá tengo una línea de tiempo bastante loca. Quiero que le prestemos bastante atención. Hace 7 millones de años nosotros tuvimos un proceso de evolución divergente. Bueno, no nosotros, nuestros antepasados. Hace 7 millones de años comienza el momento en el que nos separamos de cualquier ser vivo que exista a día de hoy. Y este momento es el que determina lo que somos, lo que es un Homo sapiens, lo que somos nosotros los seres humanos. En ese momento en el que divergimos, todo lo que suceda de ahí hasta el presente va a marcar cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Hace 300.000 años aparece el Homo sapiens en África. Hace 70.000 años comienzan las migraciones masivas fuera de África. 7 millones, 70.000 años. Ven que hay un montón de tiempo en el que hemos estado quietos. Eso va a tener sentido ahorita. Hace 12.000 años comienza la agricultura, el paso hacia adelante que necesitábamos para comenzar a crear civilizaciones. Y luego doy un salto bastante loco. Hace 60 años aparece la computación moderna y hace 18 años los smartphones. Andrés, ¿por qué nos está mostrando una línea de tiempo con distancias tan marcadas y con temas tan diferentes? No podemos pretender, y haciendo un poquito de memoria hacia los padecimientos de hoy, no podemos pretender que procesos de millones de años de evolución, en los que millones de años definieron cómo nuestra estructura mental se adaptaba a nuestro entorno, no podemos pretender que si lo cambiamos de la noche a la mañana con un celular, eso no va a tener repercusiones fuertes en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Miren, yo creo que si yo cogiera a mi abuelo y a mi abuela hace 50 años, que ellos vivían en el campo de Antioquia, y cogiéramos a una persona de la era feudal, y cogiéramos a una de estas personas que empezaron con la agricultura, yo creo que la forma en la que ellos se relacionaban entre ellos y con el mundo no era tan diferente. No era tan diferente, estamos hablando de hace 50 años en el campo colombiano. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque en este momento, en estos últimos 50, 60 años, cuando las ciudades han crecido enormemente, cuando hemos cambiado la forma de relacionarnos con los otros y la era digital nos ha llevado a sentirnos solos cuando más conectados estamos, en ese momento es cuando cambiamos los patrones evolutivos. Entonces, porque el avistamiento de aves es un camino hacia el autoconocimiento, porque esto es lo que somos. Somos estos millones de años de evolución, somos Homo sapiens. Nuestro hábitat natural son las sabanas, los bosques abiertos, las selvas tropicales. Y el avistamiento de aves nos lleva a reconectar con esos espacios. Miren que incluso dentro de la misma ciudad, cuando ustedes están buscando pájaros, ¿dónde terminan? Parques, quebradas, fuentes hídricas, lugares abiertos. Entonces vivimos confinados en bóvedas de concreto, pasamos la mayor parte de nuestro día privándonos de la luz, de la lluvia, del viento. Hemos adaptado nuestras vidas citadinas para alejarnos completamente de lo que somos, que es esto. Por eso es que digo que el avistamiento de aves es un camino hacia el autodescubrimiento, a reconciliarnos con esa naturaleza animal y aceptar que somos animales, somos Homo sapiens. Tener la libertad de ser quien realmente somos, ¿sí?
Segunda palabra clave para encaminarnos hacia una vida feliz, el asombro. El asombro. No es una palabra menor. Miren, el asombro es uno de los motores más fuertes de nuestras vidas. ¿Por qué a nosotros nos gusta visitar lugares nuevos? ¿Por qué nos gusta probar comidas nuevas? ¿Por qué nos gusta ir a conciertos? Por el asombro. Estamos buscando el asombro, la diferencia en nuestras vidas. Y es verdad que esas cosas son importantes. Pero la forma de alcanzar una vida verdaderamente feliz es encontrar el asombro en lo cotidiano. Saber que el asombro, las cosas asombrosas pasan a nuestro alrededor todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros nos negamos a darnos esos momentos de conectar con la realidad y siempre estamos frente a una pantalla, nos negamos a escuchar el canto del pajarito, nos negamos a ver a una persona que caminó, que pasó y tal vez nos hizo señas pero no lo vimos, nos negamos a un montón de cosas que en la cotidianidad nos traerían mucha felicidad. Con la observación de aves, nosotros descubrimos que son animales bastante complejos y bastante interesantes. Tienen estructuras sociales complejas, algunos buscan la soledad, otros les va bien en grupo, otros tienen jerarquías bastante bien definidas. Tienen unos cantos excepcionalmente diversos, lo vimos al principio cuando escuchamos el himno nacional cantado por la biodiversidad. Son animales asombrosos, hermosos. Y cuando nos empezamos a preguntar cómo es la vida vista desde su punto de vista, es cuando empieza a aparecer también la magia. Quiero explicarles cómo funciona el ojo humano. Nuestro ojo, aquí pueden ver la estructura, la retina, que es todo este borde que ven aquí, es el que maneja todas las percepciones ópticas. Está compuesta por bastones y conos. Ustedes pueden ver que hay tres tipos de cono: rojo, verde y azul. Hay millones de conos que rodean nuestra retina. Esos conos están adaptados para percibir un color en particular. Entonces, ¿cómo es que vemos toda esta gama de colores? Porque la combinación de todos esos millones de conos pues nos dan una idea de toda esa infinitud de colores que hemos percibido en nuestra vida. Y aquí podemos ver el rango de luz que es percibible por nuestro ojo. Nosotros tenemos tres tipos de cono. Ahora, creemos que los animales ven el mundo como nosotros lo vemos, pero no es así. Resulta que las aves tienen un cuarto tipo de cono, además de que las frecuencias y los rangos de luz que perciben son distintos, tienen un cuarto cono que se sale del rango visible. Es decir, que ellos ven cosas que nosotros no. ¿Eso qué quiere decir? Que un ave podemos verla así, pero el ave puede verse a sí misma así. Esto es muy asombroso y podemos ver cosas diferentes en la estructura de las aves, como por ejemplo que sean capaces de recordar lugares muy bien y que puedan viajar largas distancias y recordar lugares que ya han visitado y volver exactamente a esos lugares. Son cosas asombrosas, pero yo quiero que nos vayamos aún más a lo cotidiano, aún más. Las aves que vemos todos los días. Yo creo que todos los que hemos avistado aves en algún momento nos hemos enfrentado a una realidad, y es que no podemos ver siempre cosas nuevas. Tenemos que hacer nuevo todo lo que vemos. Entonces no podemos perder el asombro en la especie que ya vimos, en el canto que ya escuchamos. Tercera palabra hacia la felicidad, la contemplación. El avistamiento de aves puede verse como un acto meditativo, si lo ven desde cierto punto de vista. Cuando ustedes están avistando aves, hay un punto en el que están completamente inmersos en su entorno, en lo que ven y escuchan. Yo creo que todos nos hemos dicho a nosotros mismos, la vida pasa demasiado rápido, o en términos pajareros, la vida se va volando, ya casi es diciembre. ¿Esto por qué se da? ¿Cómo podemos luchar contra eso? ¿Cómo podemos hacer que la vida vaya más lento? La respuesta es muy sencilla. Para que la vida vaya más lento tenemos que detenernos, y esa es la contemplación. La contemplación es detenerse, vivir en el presente, vivir en el ya. Y el presente y el ya es una clave para el camino hacia la felicidad. Los estoicos, Aristóteles, muchos pensadores lo han dicho.
Quien vive en el pasado vive aferrado a arrepentimientos, a recuerdos, y quien vive en el futuro vive angustiado, vive lleno de incertidumbre. Solo viviendo completamente en el presente es cuando somos realmente felices. O digámoslo en otra forma, la felicidad es ya. El único momento que tenemos para ser felices es ya, porque es lo único que tenemos. No podemos esperar a ser felices cuando tengamos el carro, tengamos la beca, nos graduemos. ¿Y si me muero mañana? No, tenemos que ser felices ya y tenemos que ver qué hacemos ya con nuestra vida para ser felices. Y yo sé que eso suena pretencioso, porque sé que ustedes han visto personas que sufren mucho. ¿Y cómo puede Andrés venir aquí a decirnos que tenemos que buscar la felicidad ya cuando conocemos personas que sufren tanto, que tienen una vida tan llena de problemas y de sufrimiento? Bueno, pues yo vengo a plantearles que el avistamiento de aves puede ser un camino para todas las personas, para tener un momento de contemplación y a través de eso reconectar con el presente y ser felices. Como dije, la felicidad ya. Quiero que analicemos desde la neurociencia cómo el avistamiento de aves nos reconecta con el presente y reconstruye los daños en la concentración que genera el uso excesivo de las redes sociales y del internet. Hay muchos tipos de atención. Casi todos se ven involucrados en el proceso de avistamiento de aves, pero estos 4 sobre todo: la atención selectiva, sostenida, alternante y exógena. Y lo más interesante de todo, todas ellas usan áreas distintas del cerebro, y cuando estamos avistando aves, todas ellas se van intercalando. ¿Cuál es la atención selectiva? Tenemos un montón de estímulos a nuestro alrededor, movimientos, sonidos. Tenemos que encontrar el foco en uno. ¿Por qué? Porque venimos haciendo una lista de detección de aves, ya hemos visto este, ya hemos visto aquel, necesitamos encontrar otro que estamos buscando y resulta que lo escuchamos. Entonces tenemos que concentrarnos en ese que todavía no hemos visto, que todavía no hemos registrado, y alejar de nosotros todos los demás estímulos. La atención sostenida es que nosotros muchas veces tenemos que detenernos porque lo escuchamos, lo vimos, tenemos que prestar toda nuestra atención por un tiempo prolongado para encontrar ese pequeño movimiento en las hojas o en las ramas que nos dé la pista de dónde está. Eso requiere bastante esfuerzo y bastante práctica. La atención alternante, pues resulta que tal vez somos fotógrafos también, tenemos una guía de campo y tenemos que estar pendientes de nuestro entorno y tenemos que estar pendientes de no irnos a tropezar con una rama o no irnos a resbalar o a caer. Entonces vemos que es una actividad bastante compleja, sobre todo cuando vamos a los ámbitos más naturales o más abiertos. Y la exógena, que es una inconsciente, es cuando algo llama nuestra atención por ser llamativo, como por ejemplo, no sé, un bebé empezó a llorar. Uy, un bebé, ¿qué hace un bebé por aquí en la jungla? Bueno, pues resulta que todas esas 4 se van intercalando y nosotros vamos trabajando en ¿qué? En domarlas, en hacerlas más nuestras. Y esto reconstruye el daño de una atención inerte en la que lo único que se mueve son nuestros ojos y el dedo pulgar, y en la que estamos simplemente disfrutando y disfrutando y disfrutando y disfrutando y disfrutando. Esto es una solución a ese problema. Y quiero cerrar, porque no nos da tiempo para hablar de las otras 4. Propósito. Vamos a volver a tomar los casos de sufrimiento. Imagínense en una señora, cabeza de hogar, madre soltera, que tiene que trabajar 2 jornadas diarias para pagar las deudas y sacar a sus 3 hijos adelante. Es difícil que una persona en estas circunstancias diga: tengo tiempo para un hobby, voy a sacar tiempo para avistar aves. Eso es lo que nos parece a simple vista, ¿cierto? Bueno, pues yo les traigo una reflexión bastante importante hoy. Yo creo que esa persona, así tenga la vida tan alterada como la tiene, puede hacer un ejercicio pequeño cuando se despierta. Puede abrir los ojos y en vez de coger el celular siendo la primera acción que hace en el día, simplemente detenerse y escuchar. Y puede que esa persona se sorprenda, porque puede que lo primero que escuche es el canto de un ave. Nosotros podemos empezar nuestro día avistando aves, y el avistamiento no solamente se hace a través de los ojos, sino también de los oídos. Y nos sorprendería ver que ellos son nuestros vecinos, ellos están con nosotros todo el tiempo. Cuando nosotros vamos en el bus, cuando vamos en el metro, los veremos pasar, los veremos posados sobre un árbol.
Ellos están ahí todo el tiempo. No es excusa decir que no tengo tiempo para avistar aves. Yo creo que es algo que se puede integrar, aún en las condiciones más difíciles de la vida. Acá me voy a apoyar un poco de la filosofía. Friedrich Nietzsche en su obra dice: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Yo creo que nosotros podemos encontrar un propósito bastante fuerte en el avistamiento de aves. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona tiene un propósito, puede casi con cualquier cosa de la vida. Voy a traer a Viktor Frankl, un sobreviviente de los campos de concentración, un austriaco. Él en su libro El hombre en busca de sentido nos demuestra que las personas, incluso en las situaciones más adversas, incluso en las situaciones más inhumanas, pueden encontrar propósito y a través de ese propósito encontrar una vida plena. Y aquí vengo a traerles una frase que complementa, que viene siendo mía: quien solo vive para conservar la vida es esclavo de ella. Nosotros somos seres conscientes que necesitamos propósito. Si nosotros nos dedicamos a trabajar, ¿y trabajamos para qué? Para pagarnos el agua, la electricidad, la comida, lo único que estamos haciendo es sobrevivir. Nosotros tenemos que encontrar un propósito, y aunque nuestras circunstancias en nuestra vida nos hagan de forma obligada a trabajar en algo que no nos gusta solamente para subsistir, entonces si esas son las circunstancias y no puedo cambiar de trabajo, tengo que hacer algo. Tengo que encontrar algo en el resto de tiempo que me queda fuera del trabajo y encontrar una vida fuera del trabajo. Y como dije, el avistamiento de aves puede ser un propósito que se adhiera a eso. Pero estas frases son peligrosas si se entienden así aisladas, porque hay propósitos que no son para nada buenos. Hay propósitos que nos alejan de una vida feliz. Si el apego va combinado con la codicia, eso es la peor combinación posible de un propósito. Es decir, si nosotros cada vez queremos más y tenemos miedo a perder lo que tenemos, somos esclavos de ese propósito. Porque el avistamiento a veces es un propósito muy noble, porque podemos ser tan ambiciosos como queramos, podemos plantearnos la meta de ver todas las aves del mundo y podemos luchar por conseguirlo. Necesitaríamos 28 años si viéramos una por día. Pero hay algo, y es que nadie nos lo puede quitar. No está el miedo, no está el apego. Nadie nos puede quitar las veces que hemos llorado viendo el ave que soñábamos, que nos hemos internado en la jungla por horas y no hemos encontrado nada, para en el último instante ver aquello que estábamos buscando. Nadie nos va a quitar los momentos que hemos compartido con esas otras personas que disfrutan lo mismo que nosotros. Nadie nos puede quitar eso. Es un propósito muy noble, un propósito por el que vivir. Como dije, están ahí, son nuestros vecinos. Entonces quiero que mañana, si se acuerdan de mí, y así ya hayan cogido el celular, se detengan y escuchen. Y van a sorprenderse con que tal vez va a haber un pájaro ahí presente en el primer momento del día. Y estas 4 cosas, no puedo prometerles que van a salir y van a tener una vida feliz, pero sí puedo prometerles que si las tienen presentes, eso puede encaminarlos a tener una vida feliz. ¿Puedes enunciar las otras 4? Al final. Al final. Listo. Yo les prometí 3 cosas. Ya vamos a ver cómo es un camino hacia la felicidad. Ya eso está cumplido. Ahora, ¿cómo puede ser el futuro para salvar el planeta Tierra? La biosfera. Les voy a contar un cuento. Creo que me presten bastante atención, pero no va a tomar a mitad. Rosa vive en la selva del Caquetá con sus 3 hijos. El compañero de Rosa y el papá de los 3 hijos murió, y a Rosa le ha tocado muy duro para sacar a sus 3 hijos adelante. Resulta que ellos viven en una zona rural y un grupo de ganaderos, de forma cruel, empezaron un incendio adrede para expandir la frontera ganadera y comprar los territorios afectados, para eventualmente poner 3 vacas ahí. Resulta que Rosa murió en el accidente con sus 3 hijos, murió incinerada dentro de su hogar. Yo creo que esa historia
tiene que mover algo dentro de nosotros, ¿cierto? Imaginarnos que la ambición de un grupo de personas no solamente afecta a la naturaleza, sino que es capaz de destruir la vida de Rosa y sus 3 hijos. Ahora quiero que piensen en algo. Yo creo que todos se imaginaron que Rosa era una persona, ¿cierto? Y que sus 3 hijos eran personas. ¿Qué pasaría si yo les dijera que es una tangara real? Eso cambiaría el impacto de la historia, cambiaría el valor de la pérdida. Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacernos. Y eso es lo que nosotros generamos a través del avistamiento de aves. Porque nosotros somos capaces de descubrir a través de la contemplación y el asombro que las aves son seres complejos, seres que persiguen sus propios objetivos, seres que merecen respeto y merecen cuidado. Y que no basta solamente con que no les causemos daño, sino con que nos aseguremos de que tengan una vida plena, de que no afectemos su ecosistema. Puede que nosotros destruyamos la mitad del ecosistema y ellos encuentren un refugio más adentro. Pero entonces cuando empezamos a percibir a estos seres magníficos como individuos, entonces ahí empieza a cambiar algo en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Hay un problema, y es que la mayoría de nosotros ha empezado su contacto con la naturaleza por medio de la vida doméstica. De pronto en una finca con vacas, cerdos, de pronto con un perro, un gato, un pez. Animales domésticos. Y esto define unas reglas de las que partimos para tener nuestra relación con la naturaleza. ¿Por qué el avistamiento de aves es importante? Aunque tengamos una mascota y la vemos con todo nuestro corazón. Porque el avistamiento de aves se hace en un ambiente silvestre. Tenemos que marcar esa diferencia entre lo que es la vida doméstica y la vida silvestre. No podemos pretender que vamos a tener a nuestro pajarito hermoso, lo vamos a meter en una jaula y lo vamos a llevar a la casa porque es muy lindo para verlo todos los días. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque entendemos que ellos no son animales domésticos. Un perro tal vez no sobreviviría en la libertad, porque se ha adaptado a través de muchos años evolutivamente para depender del contacto con nosotros. Pero la fauna silvestre tiene que vivir en un ambiente silvestre. Y tenemos que encontrar el valor de esa vida silvestre en su ambiente silvestre. Entonces la reflexión que hace el avistamiento de aves es: esos animales puede que no se parezcan a nosotros, son diferentes a nosotros y eso está bien, pero aún así tienen un valor intrínseco dentro de ellos. Tenemos que cuidarlos y protegerlos. Entonces el primer paso es la admiración y la contemplación, ¿cierto? Nosotros descubrimos su valor. Luego, ¿qué sigue? La compasión. Nos damos cuenta de que son seres que sufren, que se ven afectados directamente por las decisiones que nosotros tomamos, incluso dentro de las mismas ciudades. Y después de la compasión viene la indignación. Darnos cuenta de que las cosas que están mal no pueden seguir ocurriendo. Son esos los 3 pasos que nos encaminan ¿a qué? A construir una sociedad más consciente con la naturaleza, más consciente con los animales. Y esto es algo que podemos hacer a través del avistamiento de aves. Imagínense que ustedes cogen a todos los niños que están matriculados en una escuela de Colombia y usted a todos les da una sesión de pajareo. ¿Usted se imagina esa generación cómo sería dentro de 20 años? Esas personas serían las que están tomando las decisiones en el Congreso, y no necesariamente porque nosotros las hayamos elegido, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que esas personas que están allá arriba tomando decisiones pueden haber sido nuestros compañeros de clase, pueden haber sido nuestros compañeros en la universidad. Entonces ahí nos damos cuenta del importante trabajo que tiene la educación en transformar a la sociedad. Y son estas actividades, cuando reconectamos con la naturaleza y cuando ponemos en práctica todo esto, no en un salón de clase viendo un libro, sino saliendo allá y viéndolo con nuestros ojos, es en ese momento cuando algo se rompe y algo cambia en la sociedad. Esta es la ñapa que les traigo. La ñapa que les traigo es hablar sobre el futuro del país. Esto es un tema complicado y pensé mucho cómo abordarlo, porque sé que puede despertar sensibilidades en muchos de nosotros. Entonces, si despierto la sensibilidad de alguien, le pido disculpas, pero lo voy a abordar de la forma más respetuosa posible. Yo creo que casi todos somos conscientes de que el conflicto armado ha marcado nuestras vidas. Incluso aquellos que dicen que no han tenido una consecuencia directa del conflicto armado, solo basta con que miren a sus papás o a sus abuelos
y van a ver que posiblemente fueron desplazados por la violencia. Eran personas que habitaban el campo y migraron a las grandes ciudades con sus hijos en brazos y dejando todo atrás. El problema de la violencia es un problema serio en nuestro país, igual que el problema de la desigualdad. La violencia desplaza a las personas del territorio, pero nos hemos preguntado cómo voltear la moneda, cómo podemos ser nosotros quienes desplacemos a la violencia del territorio. La solución que yo vengo a dar no es una solución definitiva porque es un problema muy complejo, pero sí es un buen paso hacia adelante. Pero antes de decírselos necesito argumentar, que no vengo aquí a echar carreta. Yo he dedicado los últimos 3 años de mi vida a trabajar, obviamente, porque yo soy científico de datos, pero en mi tiempo libre he dedicado cada gota de mi tiempo libre a entrenarme físicamente para llegar a los rincones del país. Estos son los lugares que he visitado en los últimos 3 años. Y ¿Qué trabajo? Al visitar los territorios, obviamente no simplemente tomarme la selfie y decir, miren la palma en la que estuve, miren la playa en la que estuve, miren la montaña en la que estuve. Es hablar con las personas que habitan esos territorios y entender sus problemas, buscar problemas y oportunidades en este mar inmenso de diversidad. Diversidad cultural, diversidad gastronómica, diversidad biológica y también diversidad de problemas y de oportunidades. Entonces, la propuesta que yo traigo hoy es desplazar la violencia de forma no violenta, creando alternativas económicas alrededor del ecoturismo. El ecoturismo tiene el potencial de transformar al país. Miren que estamos hablando de que Colombia es el país con más especies de aves del mundo. Si usted se queda en Colombia y ve cada especie que hay, puede ver el 20% de las especies del mundo, solo en Colombia. Esas son palabras mayores. Si en un mundo tan grande tenemos una riqueza enorme contenida en un lugar muy pequeño. Y claramente es un recurso por explotar de forma sostenible, de forma consciente. Los biólogos acá sabrán mucho mejor que yo cómo hacerlo, pero es una oportunidad que tenemos al frente. Colombia se está posicionando como un destino top a nivel mundial en el turismo. Nada más el año pasado, en el 2024, ocupamos el 3er puesto en Latinoamérica. 3er puesto, es increíble. Obviamente el primero lo ocupa México, pero ya somos bastante relevantes en el ámbito turístico. Pero no basta con ser relevantes en el ámbito turístico, porque si entonces llevamos a todas las personas a que conozcan la ciudad amurallada de Cartagena, a que conozcan la bahía de Santa Marta, muy chévere, la van a pasar muy sabroso, van a mover la economía, van a generar empleo. Pero nosotros tenemos que llevar a esa gente al campo, a la naturaleza, de forma, como dije, consciente y sostenible. Porque cuando nosotros llevamos a la gente al territorio, atraemos la atención hacia el territorio. Si hubiera más atención, estoy seguro de eso, si hubiera más atención en el norte de Santander, y allá tenemos una maravilla natural hermosa que es el Parque de los Estoraques. Si el Parque de los Estoraques se hubiera posicionado como un destino turístico internacional, ¿qué podría? No estaría pasando esa crisis del Catatumbo, porque entonces nosotros con el turismo atraemos la atención del país, de la gente y del mundo hacia el campo. Entonces el ecoturismo tiene ese poder, pero llevémoslo más allá. El ecoturismo empodera a las personas que habitan esos territorios, porque no van a ser personas de acá de Medellín que se lo lleven a ustedes y les hagan un recorrido por el Guaviare mostrándole aves. La idea es que las personas del Guaviare se formen para que entiendan cómo respetar su territorio, que entiendan la diversidad que tienen en su territorio y la riqueza. Entonces empoderamos a través del ecoturismo a los que habitan el territorio, saben lo que tienen, saben que tienen que protegerlo, y así empoderamos también a los que visitan esos territorios, y ojalá fueran más colombianos, porque si seguimos apostando por el gringo o el europeo que está dispuesto a pagar bastante por una actividad ecoturística, estamos fallando en algo, y es que la reflexión se fue para allá. Lugares que ya son bastante sostenibles, que ya son bastante, bueno, Estados Unidos aparte, pero Europa es bastante sostenible, bastante consciente con el medio ambiente. Necesitamos que las personas del territorio vayan al territorio, salgan de sus jaulas de concreto, conecten con la naturaleza y vean, es que Colombia tiene tanto para ver que yo me podría quedar acá 40 años visitando Colombia y no necesitaría salir por tantas cosas que tengo para ver aquí. Esa es la reflexión que hay que llevar.
Entonces, empoderar a las personas que habitan el territorio, empoderar a nosotros colombianos para que sepamos lo que tenemos y sepamos que tenemos que protegerlo y cuidarlo, y así pensar ya si en traer al gringo y al europeo. Pero ese es el verdadero poder del ecoturismo, que no tiene el turismo convencional. Entonces esa es la propuesta que tengo hoy para transformar a Colombia, partiendo de las aves, pero no limitándonos a ellas. También hay muchos otros animales que están esperando ahí para que los veamos, y no solo eso, sino que también hay muchos paisajes que están ahí para esperar a verlos. Y no solo eso, sino que es que Colombia es muy diversa. Entonces está el plato típico, está el género musical. Colombia es diversa a todos los niveles. Así que la excusa de visitar cualquiera de estos puntos no se limita solamente a encontrar esta ave, este mono, este anfibio, esta rana y este paisaje. Y por ahí derecho una buena comida y un buen lugar donde dormir. Entonces vemos que eso genera un montón de dinámicas económicas que transforman el territorio. Surgen como alternativas a dinámicas ilegales que están en estos territorios. Y algo que parte de la observación que yo he hecho al ir a estos territorios y que no es un secreto y por eso lo digo abiertamente, esto no desplaza a los grupos, desplaza la violencia. Por ejemplo, lugares como el Meta. Yo fui acá a todos estos lugares del Meta y es una verdad, los grupos armados ahí siguen enriqueciéndose a partir del turismo, pero no hay violencia. Entonces, el objetivo a la final, diría yo, el primer objetivo debería ser desplazar la violencia. Y si nosotros podemos hacerlo creando dinámicas económicas de las que se favorezcan las personas locales y nosotros, una maravilla. ¿Es un pasatiempo? Sí, es un pasatiempo, es un hobby, pero también es un camino hacia la felicidad. También es un camino hacia reconectar con nuestra naturaleza humana, reconectar con quienes somos. Es un camino hacia un propósito noble que nos llena y que nadie nos puede quitar. Es un camino hacia construir un mundo más empático con la naturaleza y con los animales. Y es un camino hacia construir una mejor Colombia, un mejor país y un mejor mundo. Un milagro que ignoramos y que podemos redescubrir si dejamos de mirar la pantalla y nos detenemos a escuchar y a ver. Muchas gracias. Antes de pasar a la sección de preguntas, quiero hacer una publicidad política pagada. Si les interesa el tema de la biodiversidad, el tema de Colombia, yo estos 3 años pues he estado haciendo un trabajo de divulgación en la que he publicado paisajes, especies, aves. Yo trato de pasar a un segundo plano y trato de darle como el protagonismo a Colombia. Entonces sí, si están interesados pueden buscarme y seguirme. Estas diapositivas no se preocupen, yo tengo un QR al final del que pueden escanearlo y pueden tener acceso a todas las fotos y a todo lo que vimos. Si les interesa alguna parte del material, que es este es el QR. Entonces es el momento de escuchar preguntas, comentarios, sugerencias. Las otras 4 palabras. Bien, muchas gracias. Sí. Yo sabía que había una persona curiosa y preparé un slide para eso. También preparé una para los que me preguntaran qué libros les recomiendo, porque obviamente este trabajo tuvo más de 12 libros involucrados y pues de muchos años de mi vida. Entonces... no, yo ahorita lo devuelvo, ¿no? Sino que voy a responder aquí a la pregunta. Los libros también. Sí, entonces vimos autoconocimiento, asombro, contemplación y propósito. Voy a ir rápidamente por las otras. Amor, somos seres sociales. Seres sociales. Amigo viene de amicus. Amicus viene de amare. ¿Qué significa amicus? Ser amado, o el que ama o el que es amado. Entonces el amor no se limita solamente a una relación romántica. Nosotros también podemos amar a un perro. Si nosotros nos quedáramos en una isla solos nos enloqueceríamos, pero si tuviéramos un perro o un gato yo creo que la llevaríamos mucho mejor. Entonces entender que somos seres sociales es entender que somos seres que necesitan amar y ser amados. Por eso amor es indispensable para un camino hacia la felicidad, hace parte de lo que nosotros somos. El sacrificio, esto es ineludible, pero es un camino hacia la felicidad porque nos recuerda que lo que tenemos lo podemos perder y nos recuerda que debemos valorar.
valorar y agradecer. La virtud, una causa enorme de infelicidad, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento surge porque no tomamos la decisión correcta. Si surge un arrepentimiento por algo que no decidimos nosotros, eso se llama estupidez. Pero sí nos podemos arrepentir por algo que no decidimos correctamente. ¿Y la virtud qué es? Es eso. Es un criterio que nos permite tomar decisiones acertadas, decisiones buenas. Y así esa decisión vaya en contra mía, yo sé que tomé la decisión correcta. Esa es la virtud. Y sabiduría. Sabiduría que es diferente a autoconocimiento, porque parte de una experiencia, de un entendimiento del mundo que nos rodea. El autoconocimiento va hacia adentro, la sabiduría va hacia afuera. Entonces esas son mis otras 4 palabras. Los libros, bueno, les recomiendo estos 6 libros. Pensaba traer 12 libros, el doble, pero dije no, vamos a centrarnos en lo más importante. Si les interesa el tema de justicia animal, este es un libro maravilloso de Martha Nussbaum, Justicia para los Animales, mucho más completo que Liberación Animal, mucho más completo que cualquier otro que yo haya encontrado. Bien. Andrés, ¿dónde leíste sobre pues, como los tipos de atención y todo esto relacionado a la neurociencia? Ok, bueno, si te quieres introducir a eso, hay un libro que recomiendo bastante que se llama Neuroeducación de Francisco Mora. Ese es el 101. Es bastante accesible, se puede conseguir en Panamericana, es corto, es entretenido. ¿Y Francisco Mora qué es? Él es médico, neurocientífico, pero también sabe de pedagogía. Bueno, entonces, si les interesa el tema de los animales, justicia para los animales. Si les interesa el tema de la felicidad, ética para Nicómaco y sobre la brevedad de la vida. Si, pues yo, entre esos dos, recomiendo empezar por sobre la brevedad de la vida, que es mucho más accesible. El de Aristóteles es ya más duro. La sociedad del cansancio, si queremos entender varios de los problemas de los que hablé al principio. 21 lecciones para el siglo XXI también habla un poco sobre eso. Y el hombre y sus símbolos, si les interesa el tema de la psicología. El tema de entender la dualidad consciente-inconsciente y entender el lado animal y el lado humano, el lado racional que tenemos en nuestra psique. Este es un libro bastante recomendado. Sí.